Muy buenos días a todos. Estamos en una nueva edición de cierre semanal de mercados. Vamos a ver cómo nos fue en la semana, en el sentido de cómo se comportó el calendario económico esta semana. El día lunes tuvimos el PMI manufacturero y el PMI manufacturero del ISM. En el primero tuvimos un dato de 51.9 que fue inferior a lo que esperaba el mercado. Y en el PMI manufacturero del ISM salió del 50.3, superando a lo que esperaba la perspectiva del mercado. El día martes, 2 de abril, la inflación de Alemania se mantuvo en 0.4% cuando el mercado esperaba una subida del 0.5%. También tuvimos las encuestas de ofertas de empleo de Estados Unidos. Salió en 8.756, siendo inferior a lo que esperaba el mercado. El jueves 4 de abril, el miércoles 3 de abril, tuvimos la inflación en la zona euro del 2.4%, cuando el mercado esperaba el 2.5%. Tuvimos el cambio del empleo no agrícola en 184K, cuando el mercado esperaba de 148K. Entonces superó a lo que esperaba el mercado. Y el PMI de servicios se mantuvo a lo que esperaba el mercado, 52.3. Y el PMI no manufacturero del ISM salió en 51.4, saliendo inferior de lo que esperaba el mercado, comparado al dato del periodo anterior, que fue del 52.6. También tuvimos el inventario del petróleo crudo de 3.210 M, y cuando el dato anterior fue del 3.165 M, cuando también el mercado esperaba un menos 0.300 M. Y en las declaraciones de Powell, del presidente de la Reserva Federal, de la Fed, sigue con el mismo argumento que su guerra contra la inflación o su trabajo contra la inflación sigue siendo la misma, que siguen esperando más datos para tomar nuevas decisiones. El jueves 4 de abril tuvimos las nuevas peticiones de subsidios por desempleo, superando tanto la semana pasada y las perspectivas del mercado. Y también tuvimos las minutos de la reunión de la política monetaria del Banco de México. El viernes 5 de abril, el día de hoy, tuvimos estos fundamentales de alto impacto de lo que estaba esperando el mercado, que son los ingresos promedios por hora de trabajo, que se mantuvo a las perspectivas del mercado, que es del 0.3%. También tuvimos las nóminas no agrícola, ubicándose en 303K a 212K. Y la tasa del desempleo bajó un punto, ubicándose en 3.8%, cuando el mercado esperaba que se mantuviera en 3.9%. Ahora vamos a ver cómo se comportó el mercado con todas estas noticias. Vamos con el índice del dólar. Vemos que el índice del dólar, como estamos viendo el día lunes, que se podía esperar un posible rechazo de la zona, y bajó el precio, y con los fundamentales que habíamos dicho que podía ser como catalizadores, hizo que nuevamente el dólar se apreciara. Como va el índice del miedo, el índice del VIX, nosotros esperábamos que subieran a 14.16 y se despegó por encima de 16.12. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que podemos esperar más volatilidad en el mercado, porque esto es un índice que nos puede indicar qué tanto factor hay en posibles volatilidades en el mercado. Entonces, entre más suba este índice, podremos ver más volatilidades en los mercados. Entonces, hay que estar pendiente cómo vaya evolucionando el VIX, porque si sigue con este mismo ritmo, lo podemos ubicarlo en zonas de
17.94. Ahora, ¿cómo va el petróleo? El petróleo el día de ayer llegó a las zonas de 87.21 comparado con el Brent, que el Brent llegó a los $90 por barril. Entonces vamos a ver cómo se comporta, a ver si hace un posible retroceso del precio del petróleo. En dado caso que tengamos un retroceso, podemos estar ubicando en 83.78 o en 82.99. O por lo contrario, si vemos que el precio sigue subiendo, puede estar buscando las zonas de 89.89. Y si entre más suba también la inflación, hay que estar pendiente de los datos de la inflación, porque hay un tipo de correlación con esos datos. El oro se ha mantenido un movimiento. Voy a quitar este Fibonacci. El oro se ha mantenido a la alza, y si sigue con ese ritmo lo podemos estar buscando posteriormente en 2359.33. O por lo contrario, podemos marcar un nuevo Fibonacci, ubicarlo nuevamente en 2227.17 a 2208.37. Entonces son datos muy interesantes que podemos estar esperando para el oro. Pero el oro se ha mantenido base a todos los fundamentales que hemos tenido esta semana. Y los índices, cómo se han comportado los índices, como el US 100 o el Nasdaq. El Nasdaq tuvo retrocesos. Vamos a ver si se mantiene aproximadamente en la zona de 17.766.9 o por lo contrario que llegue a la zona de 17.687.8. Ahora para el US 500 o el SP 500. El SP 500 de igual manera tuvo su retroceso, y si vemos que el precio no supera la zona de 5.182.4, puede estar buscando la zona de 5.112.2. Ahora para el WS30 o el Dow Jones. El Dow Jones sí llegó a la zona de 38.613.8, y si vemos que el precio no supera más abajo de esa zona, podemos estar viendo un posible rebote a que llegue el precio en 38.995. Y ahora vamos a ver cómo se está comportando las criptomonedas, en este caso el Bitcoin. El Bitcoin está en una zona de 67.413. Se ha mantenido en un movimiento lateral, pero también podemos ver posible una formación de un triángulo. Aquí podemos sacar una proyección rápida. Mientras veamos por dónde rompe el precio, es por donde podemos estar buscando si llega a romper hacia la baja, lo podemos estar buscando en aproximadamente en los precios, unas cotas de 55.000 a 44.000. O por lo contrario, si vemos que rompe hacia la alza, la proyección es de las cotas de 83.639. Ahora vamos a ver cómo se está comportando el Ethereum. Ethereum se ha mantenido ha tenido movimientos a la baja, lateral. Vamos a ponerlo en gráfico semanal para verlo un poquito mejor. Voy a quitar el Fibonacci. Si el precio sigue a la baja y supera la zona de 3056.2, podemos esperar más retrocesos para el Ethereum. O por lo contrario, si vemos que el precio sigue subiendo, la cota siguiente sería 4.388.8. Ahora vamos a ver algunas divisas como el euro dólar. El euro dólar, vamos a ponerlo en gráfico de 4 horas.
El precio llegó a la zona, a lo que habíamos dicho de 1.07443 a 1.07224, llegó a esa zona y posteriormente el precio tuvo un impulso a la alza. Y luego posteriormente con los fundamentales del día de hoy de la tasa de desempleo en las nóminas no agrícolas, también hemos tenido un retroceso ubicándose aproximadamente en 1.07968. Y también ayer se generó mucha volatilidad por el incremento del precio del petróleo del Brent. Entonces también ayer tuvimos mucha volatilidad en los mercados, como eso de la 1 de la tarde de hora de México. El dólar contra el peso mexicano, el peso se sigue fortaleciendo, se encuentra en 16.47. Entonces, otros posibles movimientos que podemos tener, podemos colocar una extensión de Fibonacci para darnos una proyección aproximada del precio. A ver, lo voy a... Aquí lo estoy... A ver, lo voy a poner en escala menor para poderlo analizar mejor. En dado caso que veamos el precio de una recuperación del peso, que tengamos un rechazo del precio, podemos verlo en cotas aproximadas de 16.81, o por lo contrario, si vemos que el precio sigue cayendo, vamos a estarlo buscando en cotas aproximados de como siempre hemos dicho, son zonas, no son un precio exacto, sino son zonas donde tenemos que estar al pendiente, porque si sigue cayendo, la siguiente zona es de 16.33. Por eso también hay que estar al pendiente de lo que hagan los bancos centrales, o en este caso el Banco de México, tanto la FED, porque va a depender mucho de cómo se siga comportando el tipo del cambio del dólar contra el peso mexicano. La libra, como vemos la libra ha tenido movimientos muy laterales. Se ha mantenido muy lateral la libra. Si vemos que supera las zonas de 1.25, 634 y 1.24, 988, el precio de la libra lo podemos ver más abajo. Por lo contrario, si vemos que el precio no supera esa zona, podemos estar buscando otros posibles rebotes como lo hizo a principios de febrero, ubicándolo nuevamente en 1.27640. Por eso hay que estar al pendiente de todo eso. Y los invito nuevamente a que si tienen comentarios o dudas, nos escriban en nuestras redes sociales de Global Next Trade, junto con los de FXNL. Y que pasen un excelente fin de semana. Les deseo mucho éxito en sus operaciones y nos vemos en la próxima.